No, ni necesito. No lo necesito, ¿no? Javier. Él es catedrático de la Universidad de Valencia, bueno, es una persona comprometida, gracias, con los temas precisamente que hoy va a tratar desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo os diría que hace más de 10 años publicó un librito, creo que hace más de 10 años, que se llamaba El desafío de las fronteras, ¿no? Precisamente un libro de referencia, iniciático sobre los problemas que presentaban las fronteras, los refugiados, la xenofobia, las reacciones sociales ante todos estos procesos. Y fíjate, Javier, ahí sí que fuiste pionero, ¿no?, en el asunto, porque una reflexión ética sobre esto ahora es la que, bueno, nos invade, ¿no?, precisamente por esta especie de democracia de audiencia que tenemos, y solo con el impacto de imágenes parece que nos concienciamos y de repente nos volvemos altruistas por ver 4 o 5 imágenes sin tener en cuenta que esto era un proceso alargado que venía planteándose desde hace tiempo. Bueno, pues Javier tuvo esa visión estratégica importante, perspectiva de lo que iba a pasar, y desde luego, y desde ese tiempo, y aparte de otras cosas, pues ha venido siendo un punto de referencia en España sobre los debates, lo que representa precisamente las migraciones, las fronteras y los refugiados, ¿no? Problema moral, político, ético, desde todos los puntos de vista, uno de los grandes problemas de nuestras sociedades, ¿no? Yo no voy a hacer tampoco referencia a esa biografía que Javier tiene, ¿no?, que es pues muy relevante, aparte de su profesorado, su academia. Él es además partícipe en tertulias de debate político, ¿no? Creo que son los jueves por la noche, ¿no? Me cambian el día, pero bueno, le pueden escuchar ahí, ¿no?, a Javier en la reflexión política de la actualidad, ¿no? Sus blogs, su presencia en las redes es importante, su presencia en institutos de investigación, revistas científicas, institutos, etcétera. Bueno, pues no creo que sea necesario también citarlo, ¿no? Y bueno, también su pasión por el cine, ¿no? Yo creo que él dirige una colección de referencias sobre cine y derecho, ¿no? Y en fin, yo creo que eso también le hace valedor de ese carácter plural que creo de tener pues un profesor universitario. Pero él está aquí sobre todo por esta experiencia que tiene en más de 20 años en trabajos preferentes sobre políticas de inmigración y derechos de los inmigrantes, relativos también a los procesos de democracia y globalización. Y yo creo que puede ser pues uno de los temas importantes de la mañana. Te agradezco, Javier, que estés con nosotros. A diferencia de Pablo, que era la primera vez que acudí aquí, tú has estado así. Sí. Y espero también, bueno, pues que no sea la última, por supuesto. Gracias por haber venido, porque además has venido en coche, entre 2 eventos, con lluvia, o sea que, bueno, ese esfuerzo también se agradece. Pues buenos días, y no es por cortesía que quiero dedicar un minuto a expresar mi agradecimiento al profesor de Páramo, que es un amigo de largo tiempo, una persona a la que tengo un gran respeto intelectual y un gran afecto personal. Y el hecho de que me invite es suficiente motivo de agradecimiento, pero si además coincido con otra persona por la que tengo también un enorme respeto intelectual y un gran afecto personal, desde hace mucho tiempo, desde que en sus primeros proyectos de investigación había una confluencia de intereses, aunque luego él sabiamente se orientó hacia temas más interesantes, a Pablo de Lora, con el que comparto además algunas causas que él ha trabajado muchísimo. Yo solo me he aproximado desde fuera y le estoy como ciudadano muy agradecido, no ya solo como colega o como lector, sino como ciudadano muy agradecido todo lo que Pablo ha contribuido a la lucha por el reconocimiento de las actitudes de respeto, de derecho hacia los animales no humanos y sobre todo a la lucha contra la crueldad y la violencia extrema que está tan grabada en nuestro país todavía, desgraciadamente. Pues encontrarlo es una oportunidad para decírselo, de manera que es otro motivo
de agradecimiento a Juan Ra que nos haga coincidir esta mañana. Yo quería hablar o plantearles a ustedes algunas reflexiones que a estas alturas no creo que sean originales sobre lo que en términos tan conocidos como imprecisos se da en llamar la crisis de los refugiados. Como venía en el coche desde Granada, he estado escuchando una entrevista que le han hecho en una emisora de radio al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, en la que, sorprendentemente para mí, quizá no para ustedes, ha asegurado que esto de los refugiados es el problema más importante con el que se tiene que enfrentar Europa, no ya ahora, sino, él ha dicho, en los próximos 25 años, ¿no? La verdad es que me sorprende porque si lo piensa tenía que haber actuado de otra manera, creo yo. Él y su gobierno, como tenían que haber actuado de otra manera, otros gobiernos europeos e incluso la propia Comisión Europea y el Consejo, más incluso que la Comisión, ¿no? Yo no sé si ustedes han leído, si tienen tiempo para hacerlo, se lo sugiero, el debate que hubo en el Parlamento Europeo el 9 de septiembre, cuando empezó la segunda ronda de discusión de las propuestas de la nueva agenda migratoria de la Comisión, presentada por el presidente Juncker, que yo creo que no ha hecho un buen trabajo en este tema, aunque sea menos malo que el que han hecho otros líderes europeos. Y el presidente Juncker empezaba su discurso, el presidente de la Comisión, ¿no?, empezaba su discurso diciendo que en este tema se demostraba una vez más que a la Unión Europea le hacía falta más Europa y que a la Unión Europea le hacía falta más unión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico crítico, siempre que añadamos que si no hay más unión, entre otras cosas, es por el trabajo de entorpecimiento de la propia Comisión, del Consejo y de los gobiernos, de la mayor parte de los gobiernos europeos, y si no hay más Europa es justamente porque estamos a 5 minutos, aunque en fin, estas declaraciones no me gustan porque no las digo con tono apocalíptico, las retiro. Tenemos el riesgo de ver naufragar Europa con ocasión de la crisis de refugiados, porque lo que yo les voy a proponer aquí es que naturalmente que hay un problema con los refugiados, naturalmente que ese problema no es en Europa. El problema con los refugiados es un problema global, es un problema mundial. Pero, por supuesto, eso que llamamos crisis de refugiados en realidad es síntoma, o por lo menos la manera de gestionar mal, ineficaz y, a mi modo de ver, también ilegítimamente. Lo primero es evidente, que no estamos siendo eficaces, no hace falta nada más que ver los periódicos de vez en cuando, ¿no? Que no estamos actuando con suficiente legitimidad, es decir, que no se respetan criterios básicos, éticos y jurídicos, me parece que no es demasiado difícil argumentarlo, pero dedicaré alguna atención a eso, ¿no? Pero decía, tenemos una crisis que en realidad lo que evidencia es otro tipo de problemas. Yo creo que ante esta crisis, que no es solo de refugiados, sino también de inmigrantes, y que en su movimiento pendular al que se ha referido, por un problema al que se ha referido el profesor de Páramo muy importante, y es esa dimensión de gobernanza espectáculo en la que estamos viviendo, pues estamos en manos de movimientos pendulares que en algún caso, con buena intención, ha impulsado la propia opinión pública rebelándose con B, de rebelión, rebelándose contra la inacción, la falta de respuesta o la ilegitimidad de respuesta de los gobernantes europeos en materia de refugiados, a partir de la foto famosa del niño Ailán, que todo el mundo tiene en la memoria. Los ciudadanos se hartan y dicen, ya está bien, no puede seguir esta inacción, y además se dirigen frente a todos los escalones de los poderes públicos exigiendo medidas, es decir, ya está bien, medidas, ¿no? Eso es verdad, pero en ese afán de exigencia se ha producido un movimiento pendular aprovechado por algunos de los actores en esta discusión política que ha llevado un efecto para mí brutalmente perverso, que ha sido decir, vale, acabamos de caer en la cuenta de que hay un grupo de gente que llamamos refugiados
que tienen derechos y que hay que reconocérselos y garantizárselos. Y resulta que entonces decimos sí, pero, y eso lo ha repetido hoy en la entrevista el presidente Rajoy, mientras ustedes escuchaban cosas más interesantes aquí, el presidente Rajoy ha dicho, pero atención a la inmigración irregular, atención a la inmigración económica, que se dice ahora, ¿no? Poniendo ese calificativo, en mi opinión, con una intencionalidad que yo me permito calificar de perversa, como si la inmigración económica fuera mala, fuera algo malo, por definición, ser inmigrante económico. Aparte que eso de ser inmigrante económico, hay que precisarlo. ¿Qué quiere decir ser inmigrante económico? Yo creo que uno de los problemas de nuestro análisis o nuestra mirada mejor sobre la inmigración es que no sabemos la realidad de los flujos migratorios, que son extraordinariamente complejos y que reducirlos a la dimensión económica constituye un error fundamental de primer curso de sociología de cualquier grado universitario donde se imparta, ¿no? Quería empezar entonces por esto. ¿A qué llamamos crisis y de qué tipo de crisis se habla, ¿no? Y mi propuesta es que ni es nueva, ni es una crisis de refugiados, sino que, si queremos seguir utilizando el término de crisis, es más bien una crisis de instituciones, si estamos hablando de la Unión Europea, una crisis estructural y una crisis de proyecto. Yo estoy de acuerdo con los términos de una carta que ustedes pueden googlear fácilmente, simplemente ponen el nombre de Cecilia, pero en francés, ¿no? Duflot, D-U-F-L-O-T, antigua ministra de Ecología en el primer gobierno Hollande, del mandato republicano de Hollande. Cécile Duflot publicó este año una carta abierta al presidente de la República en la que le planteaba los europeos y desde luego los franceses estamos ante el riesgo, antes decía 5 minutos, no, bueno, no exageremos, pero en fin, estamos ante el riesgo de que el proyecto europeo, lo mejor del proyecto europeo, se encuentre ante su Waterloo, ante su derrota, en todos los órdenes. Su derrota jurídica, su derrota política, su derrota moral, su derrota cultural. Y yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Lo que pasa es que los factores de esa gran derrota, de ese fracaso, son mucho más complejos que los de la crisis de refugiados. Ayer en Granada, con colegas que se dedican a aspectos técnicos de la dimensión de derecho comunitario, discutíamos, por ejemplo, sobre el carácter o no de error del proceso de ampliación, a 28, ¿no? Sobre el hecho de que en ese proceso de ampliación una parte de los intereses, que los intereses son muy importantes, porque unen, una parte de los intereses de los socios europeos se habían complejizado y eran en realidad contradictorios con buena parte de los intereses de los nuevos socios. Que las prioridades también en términos de esto que se suele decir geoestratégico o geopolítico ya no eran prioridades comunes. Los países que tienen la sombra del poder ruso ahora, antes se llamaba soviético, detrás y que pesa mucho en su historia, tienen otro proyecto y tienen otras prioridades distintas de los del bloque centroeuropeo o de, digamos, occidental europeo, que se unen a las diferencias entre los países del norte de Europa y los del sur, también como consecuencia de otro factor que incide en la mala gestión ilegítima de esta crisis de refugiados, que es, por supuesto, la crisis económica que vivimos desde 2008 y la distinta manera de aplicar las políticas de austeridad en condiciones que han aumentado la desigualdad, ¿no? O sea que lo primero de todo es decir, la crisis de refugiados se añade a un contexto de complejidad y dificultad muy amplio. Pero sí es verdad que constituye el detonante para que algunas de las dificultades que yo llamaría contradicciones y que algunos, por ejemplo los señores de las CUP, llaman aporías del proyecto europeo
y de una parte incluso de nuestro proyecto constitucional, en línea de decir, bueno, miren ustedes, nosotros tenemos la prioridad de los derechos, empezando por el derecho de autonomía, y todas estas estructuras son contrarias a los derechos, por lo tanto hay que salirse de ellas, ¿no? Que es lo que estos señores sostienen en este momento, ¿no? Estas, yo decía, dificultades, añadiría incluso contradicciones, no estoy seguro de que sean aporías, del proyecto europeo estallan con motivo de la crisis de refugiados, porque la crisis de refugiados pone sobre la mesa una prioridad de la política de la Unión Europea que no estaba funcionando bien y que ahora estalla, que es la gestión de las fronteras como condición sine qua non de la existencia de un espacio de seguridad, justicia y libertad interno que es la prioridad de la Unión Europea. Podemos seguir con nuestro modelo de gestión de las fronteras cuando resulta que las fronteras tienen que hacer frente a movimientos de población para los que parece que no estamos preparados. Y entonces hay una parte de los socios europeos que dicen que no. Significativamente lo han dicho, vuelvo a la imagen que les ponía al principio, algunos de los nuevos socios del Este, y ustedes saben que acaban de ganar las elecciones en Polonia, un partido que se pone a la cabeza de todas esas posiciones, pero en el tiempo Hungría encabeza esa posición crítica con el actual gobierno Orbán, pero bueno, cuando decimos que Orbán es un extremista, bueno, tiene el apoyo más que mayoritario de los húngaros, o sea que tengamos cuidado a la hora de decir hay un dictador ahí. Bueno, hay un dictador que tiene respaldo de las urnas, lo cual no es ninguna contradicción nueva, pero ahí está. Eslovaquia está en la misma posición, aunque con matices, Rumanía, y los países que aspiran a estar en la Unión Europea y significativamente los de los Balcanes, que constituyen en este momento ruta obligatoria para el tránsito de la ruta este, que es en este momento la más importante, la que viene desde Turquía hacia la Unión Europea, se oponen denodadamente a ello. Piensen, por ejemplo, en Macedonia, por poner solo un caso. Pero es que dentro de la Unión Europea Grecia está contra las cuerdas en esa posición porque es la puerta de acceso de la ruta este. Hoy Austria acaba de decidir, esta misma mañana, construir un muro para controlar, y entonces se suma a Polonia, a Eslovaquia y a Hungría, para controlar esos flujos, ¿no? Claro que cuando hacemos este tipo de análisis, que insisto, tenemos una crisis de refugiados porque de repente están viniendo muchos refugiados, continúan viniendo muchos inmigrantes, no podemos gestionar eso, habría que empezar a poner matices, ¿no? Habría que poner matices también respecto a quienes de verdad se plantean esta crisis como una amenaza de invasión en términos de movimientos que constituyen un elemento desestabilizador y un elemento que como amenaza a nuestra seguridad contra el que debemos defendernos, ¿no? Yo no sé si ustedes han leído, pero se puede también googlear una entrevista que ha sido muy comentada de la embajadora húngara en España, cuando en bastantes medios de comunicación se empezó a criticar a tumba abierta la posición del gobierno Orbán, ¿no? La ministra de Hungría en España utilizó dos argumentos en esa entrevista que merecen ser pensados. El primero de ellos es que ellos estaban muy contentos de ser unos alumnos aventajados del gobierno español. Cuando les decían, pero oiga, ustedes están haciendo ahí un disparate, las vallas, el no sé qué, llevan a la gente a campos engañándolos con trenes que en vez de ir hacia Múnich los llevan a un campo del que no sabe si van a poder salir, pero en todo caso querrán huir. Y entonces ella decía, bueno, nosotros estamos siguiendo el ejemplo muy eficaz de la gestión de fronteras difíciles que España, y en concreto el gobierno Rajoy, se refería a ella, ha mostrado en Ceuta y Melilla. Tan alumnos aventajados somos que compramos las alambradas con cuchillas, que nosotros seguimos llamando concertinas, como si fueran un acordeón, no son ningún acordeón,
la compramos en España, a una empresa de Málaga, o sea que nosotros hacemos lo que España dice. Hombre, pero ustedes estos campos que están colocando, sí, tiene usted razón, estos campos yo comprendo que plantean dificultades, por ejemplo, el campo de Calais, ¿no? El campo este que gestionan a medias o de consumo, lo gestiona Francia, pero en fin, lo gestiona de acuerdo con el Reino Unido, y que seguramente han visto ustedes que tiene muchísimo peores condiciones que los campos nuestros de Polonia. Pues el campo de Calais, no sé si ustedes han leído, también se puede googlear el manifiesto de 800 intelectuales, que ahora son muchos más, intelectuales o no, esa es otra historia, que pide que ese campo de Calais se cierre y se den condiciones mínimamente de salud y de higiene a las 5.000 personas que están ahí. Si usted, hay vídeos en YouTube, por ejemplo, también, sobre las condiciones del campo de Calais, y ríanse ustedes de los horrorosos campos en los que Francia, por ejemplo, el de Argel, Francia internó a una parte de los exilados republicanos que comían madera y arena. O sea, que Francia hizo cosas muy positivas con el exilio republicano, pero tiene sobre su memoria, ahora lo acaban de reconocer, finalmente, haber colocado a esos refugiados españoles en unas condiciones espeluznantes que naturalmente no existía el marco de derecho internacional de refugiados que comienza en el 51 con el Convenio de Ginebra y luego el protocolo adicional de Nueva York del 66, pero en fin, aunque no existiera ese marco, eran manifiestamente inhumanas. Entonces, Calais recuerda mucho más a estos campos que lo que recuerdan los campos polacos. O sea que antes de meterle el dedo en el ojo al gobierno Orbán, mirémonos a nosotros mismos. Miremos, por ejemplo, nuestros argumentos. Nosotros hemos dado los mismos argumentos que el gobierno Orbán. Cuando empieza la crisis de refugiados, que ¿cuándo empieza? ¿Alguien sabría decirme una fecha? ¿Cuándo los europeos empezamos a decir, uy, aquí hay un problema? Bueno, según la proposición no de ley que ustedes pueden consultar en el Congreso del Boletín del Congreso de los Diputados, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos para rabia, indignación y escándalo de algunos de nosotros, por ejemplo, de quien suscribe, que tuve la oportunidad de ir a insultar a los diputados allí in situ, me invitaron muy cortésmente, no me hicieron ni puñetero caso, pero nos dejaron algunos decir que era indecente esa proposición no de ley. Según esa proposición no de ley que instaba al gobierno a adoptar medidas en relación con el asilo, el gobierno español y España había actuado desde el primer momento de la crisis, que se cifraba en el famoso naufragio, pero el que ya hemos perdido memoria, de la madrugada del 18 de abril de este año, en el que frente a la costa de Libia, a la vista de la costa de Libia, murieron, no se sabe exactamente, entre 800 y 900 personas. En uno de esos barcos que nosotros llamamos barcos de la muerte y sobre los que habría que hablar. Si son barcos de la muerte, es decir, si son solo un instrumento de tráfico de personas por parte de tenebrosas mafias que explotan y trafican, o si por muchas personas son vistos como los barcos de la vida, con un riesgo enorme, pero como los barcos de la vida, porque son el único medio que tienen para llegar donde quieren llegar, porque la Unión Europea no les da esa oportunidad. Y entonces, si quieren llegar, tienen que comprar uno de esos barcos de la muerte, bien esos barcos viejos de Libia que la Unión Europea quiere bombardear en la fase 3 de la operación EUNAVFOR Med, aunque Naciones Unidas le dijo que eso no podía ser, lo dijo el señor Ban Ki-moon, que está hoy en Madrid, o estaba ayer en Madrid, y delante del Parlamento Europeo y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución creo 2450, no me hagan caso en el número, no lo recuerdo bien, dejó claro que no hay ninguna autorización en base a las normas del capítulo 7 de la Carta para bombardear barcos, sobre todo teniendo en cuenta el precedente de la última operación de responsabilidad de proteger de la OTAN, conducida por Francia, por el señor Sarkozy, que quería ganar las elecciones otra vez,
y el megalómano pseudofilósofo Bernard-Henri Lévy, que le convenció de que iba a quedar como benefactor de la humanidad si llegaba a Libia y derrocaba a Gaddafi. Al mismo Gaddafi que hacía 4 meses había recibido en el Elíseo con alfombra roja y dejándole extender su jaima y regalándole besos y abrazos y todos los caprichos que quisiera, como lo hicieron Berlusconi, como lo hizo el señor Aznar, que recibió un caballo de regalo, que no sé si está todavía en la Moncloa, donde estará ese caballo. Es decir, como lo hicieron los líderes europeos que tragaron porque Gaddafi tiene gas, Libia tenía gas y petróleo, que lo sigue teniendo en el extremo oriental, en Tobruk, que es donde está el gobierno con el que nosotros nos entendemos, que es el gobierno de un general pirata que controla esa zona desde la que llegan los gasoductos que están en el extremo oriental sur de Libia y que es lo que nos interesa. En el extremo occidental reina una serie de grupos armados de diferente laya y condición, también mafias, y desde ahí es de donde salen los barcos de la muerte o de la vida por el canal de Sicilia, que es la segunda gran ruta, ¿no? Afortunadamente el Consejo de Seguridad le ha dicho a la Unión Europea que aunque le cambie el nombre a la operación EUNAVFOR Med y la llame Operación Sofía, que estas cosas son muy importantes, porque a todos EUNAVFOR Med nos suena raro y uno se pregunta esto qué será. Pero si se llama Operación Sofía, que es el nombre de una niña rescatada en el mar y bautizada en uno de los barcos de guerra de la OTAN que están patrullando por allí, pues resulta que estamos haciendo una actividad humanitaria de salvamento y rescate. Salvamento y rescate, ¿saben ustedes qué declaró la muy católica ministra del Interior del gobierno Cameron, la señora Theresa May, cuando había pasado apenas 15 días de ese naufragio monstruoso que triplicaba los naufragios de octubre de 2013 ante las costas de Lampedusa? Pues dijo, y luego lo repitió Cameron, que hacer operaciones de salvamento y rescate provocaba efecto llamada. Y costó 2 días para que el no menos católico ministro del Interior del gobierno español, el señor Fernández, señor Jorge Fernández, dijera exactamente lo mismo, aparte de otras metáforas que ahora él, el señor Rajoy y el señor Margallo querrían que se olvidaran, como la de las goteras. ¿Se acuerdan ustedes que para explicar la crisis de refugiados puso la imagen de las goteras? Si tenemos unas goteras que nos están inundando la casa, pues no podemos quedarnos así de brazos ni poner unos barreños para recoger las gotas, ¿no? Habrá que rehacer el techo, habrá que actuar de otra manera. Todo esto para decir lo mismo, dijo también lo mismo. Hay que evitar el efecto llamada. De manera que el cumplimiento de un mandato jurídico básico, como es el deber de socorro a quien se encuentra en peligro de muerte en el mar, que además es un deber no solo evidentemente derivado de un mandato ético básico de contribuir a salvar la vida de alguien en peligro, sino que está en todos los convenios de derecho internacional del mar como una obligación, se convierte en un riesgo o una amenaza. ¿Saben ustedes que en derecho penal está penada como un ilícito penal la omisión del deber de socorro? Naturalmente con unas condiciones, no se trata de que todo el mundo tenga que arriesgar su vida, eso tienen ustedes la formación como para que no tenga que explicarlo, ¿no? Lo que la Unión Europea está haciendo en este momento es olvidar el deber de socorro que nos incumbe, porque las operaciones EUNAVFOR Med que están en marcha, como las 2 operaciones que están en marcha, tanto en el canal central, el que lleva desde las costas occidentales de Libia hacia Sicilia y sus islas, como en el mar Egeo, son 2 operaciones de vigilancia de frontera, de frontes, y ni siquiera para esa los Estados europeos han dado las medidas que la Comisión les había pedido. Nosotros hemos contribuido, si no recuerdo mal, con un avión y 15 personas. Esa ha sido la contribución de España a esas operaciones, que por supuesto no han sustituido la operación Mare Nostrum, que era una operación de salvamento y rescate que emprendió Italia, que duró 1 año y que le costaba a Italia 120 millones de euros al año. Dividan ustedes 120 por 28 proporcionalmente, para que no pague lo mismo
Letonia que Alemania, pero en fin, dividan ustedes esto entre 28 y díganme si la Unión Europea no podía haber asumido en sus presupuestos sustituir la operación Mare Nostrum de Italia por una operación europea en ese ámbito del Mediterráneo que va desde el canal de Sicilia hasta el mar Egeo, es decir, hasta las costas de Turquía, ¿no? Todo esto para darles algunos datos, proporcionarles algunos elementos a los que añadiré dos datos más para señalar al final mi pronóstico. Añado dos datos más. Yo creo que ustedes son un público formado y no necesitan mucho más detalle, pero insistiré en ello. Europa se está planteando como un problema que pone en riesgo el principio de solidaridad, que es un principio básico del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el propio tratado. No un principio de solidaridad moral, sino el principio de obligación de ayuda entre los Estados cuando se encuentran ante una dificultad urgente. Por ejemplo, se dice expresamente en el artículo 80 una crisis de este tipo, una crisis migratoria, ¿no? Bueno, pues allí estamos todos desde el mes de mayo, en que se presentó la agenda migratoria, la nueva agenda migratoria europea. Ahí estamos todos discutiendo en una discusión de bazar en torno a una cifra que, como saben ustedes, en el máximo, teniendo en cuenta los dos tipos de cuotas, las cuotas de refugiados y las cuotas de reasentamiento, no llega a los 140.000. 140.000. Y les recuerdo, les decía, hay que recordar algunas cifras que ustedes las conozcan. Solo de Siria, que saben ustedes que es en este momento el país que más refugiados produce, pero en los últimos 4 años, porque sobre eso vuelvo enseguida. Solo de Siria, el cálculo es que han salido ya, con las últimas cifras de hasta ahora de octubre, 5,5 millones de refugiados. 4 al comienzo de la guerra, 5,5 millones en este momento. ¿Dónde están esos 5,5 millones? En la Unión Europea no. Están, por ejemplo, en Líbano, 1.100.000. Lo que significa que 1 de cada 4 habitantes de Líbano es un refugiado. ¿Se imaginan eso lo que querría decir en España? Que tuviéramos 10 millones de refugiados. El gobierno Rajoy dijo que no podíamos recibir 4.500, que era la primera cifra. 10 millones de refugiados, supondría esa proporción. Líbano, por otra parte, saben ustedes que no es el país que ocupa el número 1 en el ranking de PIB del mundo. Es un país en un estado de reconstrucción que no consigue reconstruirse porque continúan las luchas intestinas, aparte de que le golpea la crisis de Siria, evidentemente, por muchas razones, ¿no? El segundo estado que es limítrofe, que acoge refugiados sirios, es Jordania. Tiene 800.000. El tercer gran estado que acoge refugiados de Siria es Turquía, que tiene casi 2 millones. Y nosotros nos estamos peleando por 140.000. Y nos parece que no podemos acoger 140.000. La gran respuesta europea significa que se espera que a finales de este mes para España lleguen 50. 50, es decir, la burocracia europea ha gestionado 50, quiere decir 5 decenas, 49 más 1. Esos son los que van a llegar. Van a venir desde Italia, seleccionados por la burocracia europea, que lógicamente tiene una gran urgencia con este tema. Aquí, como en Juego de Tronos, también está llegando el invierno. Y eso es mucho peor que en Juego de Tronos, que lo que pasa en Juego de Tronos, ¿eh? Muchísimo peor. Porque ese invierno que está llegando supone un riesgo de muerte para centenares de miles de seres humanos, que se van a embarcar todavía, sobre todo en el tránsito de la península de Anatolia a través del mar Egeo, que recuerda casi la distancia en el estrecho de Gibraltar, son poco más de 20 kilómetros según las islas, ¿no? O sea que prácticamente se puede ver, en ese tránsito la gente se muere, se congela de frío, y luego cuando llegan a las islas empiezan una suerte de marcha humana que para la que encuentran una dificultad detrás de otra, ¿no? Les decía, esos casos para Siria, pero es que Siria no es el único país del que emanan refugiados.
Afganistán. Y ahora resulta que, por ejemplo, la Unión Europea está primando a los sirios, pero no a los afganos, con una lógica que luego discutiré, porque a ver por qué los sirios son más refugiados que los afganos. Nosotros estamos tomando en prioridad a los sirios y cuando se detecta que alguien es afgano se le para en frontera. Saben ustedes que Afganistán es un país también con extraordinarias condiciones, ¿no? Y del que evidentemente huyen por miedo a su vida, a su integridad, huyen por persecución centenares de miles de personas. El tercer país es Somalia, el cuarto país es Eritrea. De somalíes, de Eritrea sí que están llegando porque hay unas rutas consolidadas para los que salen de Eritrea que sí que abocan hacia los dos puntos mayores de tráfico. El tercero es Ceuta y Melilla, pero en fin, comparar Ceuta y Melilla, donde hay todavía hoy 1.100 demandantes de refugio sirios, a los que tenemos en la frontera, 1.100. Algunos llevan allí 8 meses. Sobre el caso de por qué pasa eso en esa frontera, si quieren ustedes podemos hablar, no quiero distraerme con ello. Pero lo que sí quiero apuntar es esa cifra para que se den ustedes cuenta que estamos hablando de 1.100, 1.200 sirios, porque los otros no pasan, ¿eh? Los que vienen de Mali, los que vienen de Centroáfrica, no hay ni una, cero demanda de refugio en el puesto de Melilla, ni una en el puesto de Ceuta de personas que provengan de países subsaharianos. Eso es un poco raro, ¿no? Y eso obedece simplemente a que Marruecos tiene instrucciones y acuerdos con España de no dejar pasar a nadie que no sean sirios. Pero son refugiados, como nosotros ahora nos negamos a los afganos, ¿no? O sea, entre refugiados y desplazados se calculan unos 60 millones en el mundo. Y nosotros los europeos abrumados porque tenemos 120.000, con 140.000 como capacidad y porque nos han llegado, que se calcula en diciembre de este año, un total, alargando mucho los números, en este momento son algo más de 720.000, se calcula que en diciembre pueden haber llegado algo más de 900.000. La inmensa mayoría de ellos piden ir a Alemania, ese es otro tema. ¿Por qué Alemania? Pues porque yo, si fuera refugiado, no pediría venir a España, porque sé que no me van a conceder la proporción de solicitudes que España reconoce de refugio, lo que es una institución compleja, ¿no? Aquí estoy hablando en unos términos imprecisos porque junto a los refugiados hay los que reciben la protección internacional subsidiaria, que no son en sentido estricto refugiados y por tanto no reciben el derecho de asilo, todo el contenido de derecho de asilo, que son varios derechos. El primero de ellos, que no te devuelvan al país de origen, el principio de non-refoulement. Pero además de eso, al que se le reconoce la condición de refugiado y tiene el derecho a asilo, tiene un complejo de derechos que, por supuesto, no salen gratis, por supuesto. Pero aquí viene la pregunta que yo quería plantearles. ¿Estamos ante un desafío ético o estamos ante un problema de carácter jurídico de primero de carrera, el cumplimiento de un contrato? Mi propuesta es que estamos ante lo segundo. Muy complicado, pero estamos ante lo segundo. Resulta que en nuestro Estado, en nuestro país, porque las obligaciones con los refugiados no las tienen los ciudadanos, las obligaciones jurídicas, obligaciones morales sí, pero las obligaciones jurídicas las tienen los Estados que son parte en los instrumentos jurídicos de derecho internacional de refugiados. Todos los Estados europeos, España también, son Estados parte. Todos esos Estados, por lo tanto, tienen como derecho interno el derecho internacional de refugiados. Luego tenemos un contrato con quien sea refugiado. Aquella persona que se dirija a nosotros y nos diga yo soy refugiado, tenemos un contrato que nos obliga a examinar si efectivamente tiene las condiciones de refugiado. Pero un contrato, no una obligación moral. No se trata de que tenemos que ser buenos, no. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ratificamos ese contrato, ninguno pensamos que podrían venirnos refugiados en estas condiciones. ¿Eso altera las condiciones del contrato? Ninguno de los Estados ha denunciado su obligación como Estado parte de la Convención. Por lo tanto, yo diría que el contrato sigue en vigor.
Y sin embargo nosotros no nos atenemos a esa obligación, que es garantizar el examen y reconocimiento, en caso de que el examen dé positivo, de la condición de refugiados, que comportaría, en el mejor de los casos, el reconocimiento de derecho a asilo y, si no, derecho de protección internacional subsidiaria, ¿no? Nosotros nos negamos a eso, lo mismo que nos negamos al reconocimiento de la obligación jurídica de asistencia y salvamento en el mar, que es una obligación jurídica. En algunos casos, por ejemplo, la legislación italiana anterior al gobierno Renzi castigaba a quien asistiera a esos barcos en el mar, eso lo recordarán seguramente ustedes. La ley Fini-Bossi castigaba hasta con el decomiso de la nave a las naves que rescataran inmigrantes o refugiados, ¿no? Me dirán ustedes, no todos son refugiados, efectivamente. Por ejemplo, de los 220.000 que ha recibido, personas que ha recibido el gobierno italiano en este año, solo son refugiados algo así como 88.000. Bueno, según la noción amplia de refugiado más protección subsidiaria, estaríamos hablando seguramente de 160.000. El asunto es, además de las obligaciones con esos 160.000, ¿qué pasa? Los otros, como no son refugiados, los tiramos al mar otra vez. Me dirán ustedes, no, pues sí, eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos, no tirarlos al mar, claro. Lo que queremos hacer es quitárnoslo de encima lo antes posible. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos recurriendo de nuevo a la vieja, inútil e ilegítima receta del tapón. Es decir, nos vienen inmigrantes que no queremos, porque yo solo quiero este tipo de inmigrantes y no quiere otro, porque yo solo le reconozco la condición de inmigrante al trabajador apto para el nicho vacío de trabajo en mi mercado laboral, en las condiciones que yo le impongo y mientras duren esas condiciones. Por lo tanto, el resto de trabajadores no. Por lo tanto, su familia no. Nosotros negamos el derecho al recuperamiento familiar de los inmigrantes, mejor dicho, la sometemos a restricciones extraordinariamente duras, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia de los inmigrantes serían, en una terminología que quizá ustedes conocen, free riders, serían gorrones, porque no vienen a trabajar, no son trabajadores necesarios y por lo tanto no nos queremos, nos supone un coste en esa mirada que tenemos sobre los inmigrantes, ¿no? Nosotros no queremos, no hace falta que insista en esto, no queremos recibir inmigrantes, lo que queremos es la mano de obra que podemos manejar para obtener beneficios y mientras obtengamos beneficios. Y por eso hay este movimiento pendular en este momento de tipificarlos no solo como irregulares, sino como ilegales, y con eso continuar el viejo discurso que creíamos haber superado de estigmatización de ese grupo de personas que niega el derecho básico a emigrar y que además les sitúa en una actitud de sospecha como presuntos criminales, ejército de reserva de la delincuencia, decía Marx, como competidores desleales en el mercado de trabajo, como amenaza para nuestra identidad cultural o, lo que ahora se argumenta hasta por cardenales, es decir, príncipes de la Iglesia, caballo de Troya del terrorismo yihadista. Luego este señor se ha arrepentido, ¿no?, después de decir que había sido sometido a un linchamiento moral. Un príncipe de la Iglesia que le dice a sus fieles que esos refugiados que están llegando, por supuesto, no son todos trigo limpio y que con ellos están llegando yihadistas, que nos van a poner pumbar y además nos quieren obligar a todos a someternos al Islam. Yo no voy a ignorar, naturalmente, el riesgo enorme que supone la existencia del Daesh, la existencia de Al-Qaeda, la existencia de movimientos yihadistas, ¿no? No voy a ignorar, no puedo ser tan burro, el desafío del terrorismo internacional. Pero colocar al colectivo de refugiados bajo el foco de la sospecha de que en cada refugiado puede haber un yihadista es un discurso absolutamente inaceptable. Inaceptable.
entre otras cosas porque el mecanismo de derecho de refugiados implica en primer lugar un examen individualizado de la demanda para comprobar si efectivamente es un refugiado, con una dificultad que a lo mejor ustedes pueden entender, que la noción clave para que se diga que es refugiado es que sea perseguido, pero resulta que en la mayor parte de los casos los perseguidores no tienen la cortesía de extender con un tampón y un sello el certificado de persecución. Vale, tome usted esto, aquí certifico, yo le persigo, váyase usted a la frontera que pueda y exhíbalo, que sí, que yo le persigo. Hombre, no. Entonces, ¿qué hace el sistema de control de entrada de refugiados? Pues desde el reglamento de Dublín, que es un reglamento interno, y concretamente el reglamento de Dublín 3, que ha adoptado la Unión Europea, establece una lista de países seguros. Entonces establece un mecanismo que funciona en derecho, que ustedes conocen, que son las presunciones, que supone que si tú vienes de este país no puedes ser refugiado porque ahí no se persigue a nadie. Este mecanismo es un mecanismo muy seguro, como lo demuestra el hecho de que hasta hace escasamente 5 años entre la lista de países seguros estaba Colombia, que como saben ustedes es el país que genera más desplazados internos, que son gente que no son refugiados porque no salen de su país, pero que tienen que huir del asentamiento donde se encuentran porque les persiguen fuerzas estatales, paraestatales o del otro lado, que da igual. Es decir, fuerzas de las FARC o del ELN, que en algunos territorios son el poder. Y entonces esta gente tiene que huir porque a otras partes del país para salvar la vida. Pues si un colombiano planteaba una demanda de asilo en la Unión Europea, la respuesta es no, porque de Colombia no puede venir ningún refugiado porque no les persiguen a ustedes. Hay un Estado de Derecho, hay un funcionamiento de las reglas constitucionales, tiene usted amparo judicial efectivo, hay derechos y libertades, por lo tanto no. Bien. En cualquier caso, no parece que este vaya a ser el problema respecto a los contingentes de refugiados que tratan de llegar a Europa, que, insisto en recordarles, son una pequeñísima parte del total de refugiados que hay en el mundo. ¿Dónde están los mayores campos de refugiados del mundo? No sé si se lo han preguntado ustedes alguna vez. Lo pueden consultar en la página de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en España, en la página de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, o Cruz Roja, que junto con ACCEM, que es una asociación de la Iglesia Católica, son las 3 grandes organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados. Ahora hay muchas otras, pero las que tienen experiencia son básicamente estas 3. Si ustedes van a cualquiera de esas 4 instancias, encontrarán que el mayor campo de refugiados del mundo se encuentra en Kenia, que está a unos cuantos kilómetros de aquí. ¿Y ahí quién llega? Pues ahí llega fundamentalmente refugiados somalíes y eritreos, que son los que están más cerca. En ese campo de refugiados, por cierto, secuestraron a 2 cooperantes españolas, una de ellas hija de un compañero nuestro, que estuvieron 1 año y pico secuestradas. Pero bueno, ese campo de refugiados, ¿qué llega? Gente, decía, de Somalia y Eritrea sobre todo, llega gente del Estado fallido Sudán del Sur, cuya creación debemos al magnífico George Clooney, entre otros, ¿no?, que fue uno de los que más presionó por el reconocimiento de ese Estado, que sí, está en la Organización de Naciones Unidas como, creo, el último Estado incorporado, no sé si ya es el penúltimo, pero que de Estado no tiene nada, no tiene ninguna de las garantías institucionales como Estado. Y la gente tiene que huir de ahí, ¿no? Y por supuesto que llegan también refugiados que huyen de persecuciones políticas y de guerras internas en el ámbito central de África, desde República Centroafricana, Chad, Mali, y por supuesto también los que huyen de la persecución de Boko Haram en Nigeria y que no encuentran solución por parte del Estado nigeriano, que es un monstruo de país, como saben ustedes, y que en su marcha pues acaban llegando ahí, ¿no? Es un campo de refugiados donde se calcula que hay no menos de 1.800.000 personas. En realidad es un complejo de campos, ¿eh? No es un campo, es un complejo de campos. El segundo es el de Kenitra, que está en Jordania, ¿eh?, que se nos pilla bastante más cerca, ¿no?
¿Todo esto para decir qué? Para decir que los europeos no somos el destinatario de una amenaza insuperable. Y para decir también, que con esto termino, que no somos las víctimas de un tsunami, de un desastre natural e imprevisible. Esta emergencia de refugiados no ha aparecido de repente sin que se pudiera prever. Por dos razones. La primera, porque evidentemente todos sabíamos lo que estaba pasando en Siria y lo que sigue pasando, mientras no se llegue a una negociación cuyos actores son complejos, pero básicamente con la incorporación, parece que ahora, de Irán, según la última decisión de la Secretaría de Estado de Naciones Unidas, comprendería no solo a Rusia y Estados Unidos, que son los dos fundamentales, con Israel presionando detrás, sino también a Irán, que evidentemente tiene una influencia decisiva. Arabia Saudí también la tiene en otro sentido, en mi opinión extraordinariamente negativo, pero bueno, no suficiente para contrarrestar, ¿no? Es decir, no hay un tsunami imprevisible, decimos, nos vemos sorprendidos por una marea de refugiados que llegue a Europa. Primero, no hay tal marea, pongamos los números en proporción. Segundo, no era imprevisible, o es que no nos hemos enterado que en Siria llevan 4 años la población civil que no sabe dónde huir, porque por un lado está el régimen de Al-Assad, que utiliza armas químicas y todo tipo de armamento prohibido contra la población civil, pero es que por el otro lado, entre algunos de los grupos opositores a Al-Assad se encuentran yihadistas, cuando no, tercer contendiente, el propio Estado Islámico, el Daesh. ¿Qué va a hacer esa gente? La gente tiene que huir. Y es lo que llamamos refugiados. ¿Era imprevisible? No. Segundo, ¿tenemos algo que ver con eso? Sí, por acción y por omisión. Por omisión porque en estos 4 años y pico la Unión Europea no ha puesto sus recursos en funcionamiento para obtener una solución política al conflicto. Somos culpables por acción porque mientras tanto nosotros, cuando digo nosotros no digo los que están aquí, no digo ustedes, pero sí nuestros gobiernos siguen forrándose vendiendo armas a todos los contendientes en esta guerra. El Reino Unido, acaba de Guardian hace unas 10 días sacó una exclusiva demostrando la venta de armas del Reino Unido, no de traficantes de armas, del Reino Unido al régimen sirio. Pero es que pónganse en cola porque ahí está España, está Alemania, está Francia y está Italia. Nosotros colaborando, ¿cómo? Vendiendo armas. Entonces, que la crisis de refugiados alumbra nuestras dificultades me parece evidente. Que alumbra también nuestra falta de voluntad para hacerle frente me parece no menos evidente. Y que frente a eso nosotros tenemos una responsabilidad en la que yo creo que se ha producido un hecho muy positivo, que es la toma de conciencia de la opinión pública, que ha exigido de sus gobiernos, empezando por los más inmediatos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que hicieran algo. El problema es que la dimensión de este gravísimo desafío no se soluciona a base de que vayamos nosotros y demos 4 euros o 200.000 euros, donemos a una organización no gubernamental. El tratamiento de los refugiados no consiste en decir, le daré mi casa a un refugiado. Desde luego, menos todavía decir, siempre que tenga unas condiciones, es decir, que sea cristiano, o que sea mujer, o que tenga unos estudios, o lo que sea. No. Los refugiados plantean un tipo de intervención que forma parte del complejo de derechos en que consiste el derecho de asilo, que no podemos dar sin formación y sin recursos los particulares. Necesitan una estructura administrativa y una coordinación. Lo malo es que en España esa estructura administrativa existe, se puso en marcha, presidida por la vicepresidenta para todo, que en cuanto hay un problema, pues ella lo preside todo, que bueno, pues reunió a las administraciones autonómicas y a las diferentes agencias del Estado empleadas, y hasta el momento, pues lo único que se ha hecho ha sido prohibir a la Comunidad Navarra y a la Comunidad Valenciana las 2 iniciativas que habían tenido, esas 2 comunidades, en el sentido de distribuir alimentos y ayuda humanitaria
y enviar un buque que pudiera traer aquí a refugiados, siempre bajo el mandato de ACNUR y con la coordinación de la Unión Europea. No se trata de llegar allí a Lesbos y decir, le cargo 1000, me los llevo. No. La respuesta de este gobierno ha sido, eso no se puede hacer y además es imposible. Yo creo que frente a eso, pues nuestra respuesta tiene que ser denunciar la falta de voluntad política, exigir a nuestros gobiernos que cumplan con sus obligaciones y ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno a las agencias internacionales, desde ACNUR y a las organizaciones no gubernamentales que están tratando, en primer lugar, de salvar las vidas y, en segundo lugar, de encauzar a esas personas para que puedan tener el reconocimiento del derecho. Les agradezco mucho su atención en esta intervención tan poco organizada y, como antes Pablo, pues para el momento posterior pues me pongo a su disposición para el caso de que haya preguntas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Quería hacer dos preguntas, una que es muy sencilla creo y otra que necesita de más reflexión. La primera es si ha hablado de que al final de año unos 900.000 refugiados habrán conseguido el objetivo de entrar en Europa. Entrar. Entonces, todos vemos en los medios de comunicación la cantidad de obstáculos que tienen que ir salvando con los sucesivos muros que se van instalando, pero al final, de alguna manera, al final vemos los autobuses o las caminatas o los trenes que los llevan y van sorteando los obstáculos y van avanzando más deprisa, más despacio. Habrá muchos que tarden más tiempo, pero hay otros que ya lo han conseguido. Entonces, el objetivo parece ser que es sobre todo Alemania, también Austria o los países nórdicos. Alemania, por este orden hasta ahora, Alemania y Suecia los dos primeros. Este es el orden. Dinamarca, como saben ustedes, se ha autosituado fuera. Es decir, no se crean lo de esa magnífica serie Borgen, ¿eh? La Dinamarca de hoy no tiene nada que ver con Borgen. Hay que ver Borgen, pues una serie estupenda donde se plantean problemas muy interesantes, pero el gobierno danés de ahora no tiene nada que ver y lo primero que ha hecho ha sido quedarse fuera porque en sus condiciones estaba poder quedarse fuera. Perdone porque le he interrumpido. Pues lo que quería saber es, al final, todo ese flujo de esta cantidad enorme de personas, cómo el país los recibe y dónde al final acaban, dónde se instalan, o cómo es su día a día, o cuál es su perspectiva de futuro, por cuánto tiempo. No sé cómo se reciben, cómo se organiza toda esa. Porque al final llegar aquí a España nos estamos comprometiendo a recibir, pero no se recibe a ninguno, pero allí están llegando y ya están allí. ¿Y cómo se organizan? Pues la respuesta es no lo sé, porque no ha querido la Unión Europea decir cómo. Es decir, la mayor parte de este contingente que llega a 900.000 está en realidad acantonado en alguna de las rutas de tránsito. Por ejemplo, en Macedonia, que es un país que de entrada no está en la Unión Europea, lo que es una situación complicada. Entre otras cosas porque Macedonia ha denunciado que le está llegando cada vez más un contingente de kosovares, que no son refugiados, sino que son gente que, habida cuenta de las dificultades que vive Kosovo, la propia Macedonia, dicen, bueno, pues a ver si con estos llego y trato de llegar a un lugar seguro. En Alemania no han llegado, según los números de los que se dispone en este momento, ni siquiera 300.000 de los refugiados, ¿no? ¿Qué se va a hacer con ellos? Pues es que la propia señora Merkel no tiene una respuesta porque la CSU se ha puesto en contra de los planes iniciales los socios bávaros del gobierno de Merkel se ha puesto en contra de ese proceso. Ahí también hay una componente de enorme dificultad y es el hecho de que buena parte de los centros de asilo y refugio con los que cuenta Alemania están, y eso no es una casualidad, ni es azar, ni es inocente, están en algunos de los estados de la antigua RDA. Por ejemplo, Aigenau o Rostock. Resulta que en esos estados las condiciones de vida de los alemanes que viven allí no tiene nada que ver con las condiciones de vida de los Länder que están en Occidente. Entonces, si esas personas ven que les llega a un refugio
con una dotación en marcos que supera la ayuda mínima que reciben los parados en Alemania, porque así está estipulado y por eso la gente quiere ir a Alemania, porque le dan en asilo lo que en España no le damos. Porque hay una ayuda, además de una asistencia terapéutica, porque muchos de ellos tienen un shock postraumático y necesitan asistencia terapéutica, necesitan formación en la lengua, necesitan formación para adaptarse al mercado de trabajo. Y eso forma parte del complejo de obligaciones del derecho de asilo. Si tú resulta que le estás dando esos medios y digamos que con un alojamiento, que en fin, no es un hotel de 3 estrellas, pero es un alojamiento digno, resulta que hay una parte de la población que dice están tratando mejor a esa gente que a mí. Y entonces hay agresiones e incendios de centros de refugiados en Alemania, que es otra realidad con la que tiene que lidiar la señora Merkel. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a asumir Alemania eso? Merkel ha dicho que es partidaria de la máxima generosidad en la cuota de recepción de asilados, siguiendo la tradición alemana, lo cual es verdad por razones constitucionales e históricas. Alemania es el país que ha vivido el derecho de asilo como un derecho fundamental, entre otras cosas, pues porque le venían diciendo que tenían derecho de asilo alemanes de la otra república en ese momento, y porque Merkel tiene una visión, y es que buena parte de los refugiados que llegan son personas con un perfil, de los refugiados sirios estamos hablando, son personas con un perfil de formación y un perfil de extracción social que hace posible una más fácil inserción y renueva, digamos, la población activa y las necesidades laborales de Alemania, que tiene dificultades también desde el punto de vista demográfico para mantener su estado de bienestar, aunque no las que tenemos nosotros en España. Es decir, Merkel sabe que, a diferencia de los inmigrantes irregulares no cualificados, con los refugiados le llegan contingentes que pueden integrarse más fácilmente en un mercado de trabajo que necesita de esa aportación. Y por eso también tiene esa posición. Ahora, ¿qué pasa? Lo que Merkel no puede hacer frente a su propio electorado es decir, me los quedo todos. Porque el cálculo es que de ese 900.000 que pueden llegar hasta diciembre, yo creo que se va a parar. Para eso se ha ido Merkel a Turquía y para eso la Unión Europea le regala a Turquía 5.000 millones de euros de ayuda para que Erdogan actúe según la filosofía clásica del tapón, de decir yo pongo la barrera e impido que te lleguen. Erdogan, Turquía, bajo el gobierno de Erdogan y de su partido, es un régimen que en materia de garantía de derechos y libertades tiene deficiencias muy importantes. La Unión Europea ha pactado con Erdogan algo sobre el estándar de reconocimiento de derechos de los refugiados que se queden en Turquía. Cero. Lo único que quiere es que no pasen, que Turquía ponga los campos y que impida que salgan de las costas de la península Anatolia la gente, ¿no? Digamos que si de 900.000, 600.000 llegan a Alemania, eso no lo puede vender Merkel a su propia población. Y por eso Merkel pide que sus socios europeos asuman otras cuotas. El problema es que realmente la cuota que sus socios europeos les están ofreciendo es completamente ridícula, porque el total de todos los 26, que no son 26 porque el Reino Unido está fuera, Dinamarca está fuera, los países del este se han quedado fuera porque al final, recuerden ustedes, la decisión de la Unión Europea ha sido no un sistema permanente y obligatorio de cuotas, sino un sistema voluntario. Entonces, claro, la desproporción entre lo que recibe Alemania, lo que puede recibir Suecia, que ha cifrado su capacidad de asistencia en este momento en 150.000, y lo demás es completamente no vendible, y hay un riesgo de que la señora Merkel se encuentre con un revés electoral importante. Entonces, mi respuesta a su pregunta es una pregunta muy importante que no lo sé, pero yo creo que es que no lo sabe nadie en este momento en la Unión Europea, porque se creen que con haber establecido la cuota de las 140.000 y las ayudas ahora a Turquía, pues que ya está solucionado el problema. Por supuesto que no.